Dios les bendiga y bienvenidos enamorándonos de la palabra. Este es el día 277 de nuestra serie Leyendo la Biblia, nueva traducción viviente en un año. Hoy estaremos leyendo los capítulos 19, 20 y 21 del Evangelio según San Mateo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 19. Discusión acerca del divorcio y del matrimonio. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron, y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a una esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces, preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron: si así son las cosas, será mejor no casarse. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús. Solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos, y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Jesús bendice a los niños. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. El hombre rico. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes, que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora
parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Capítulo 20. Parábola de los trabajadores del viñedo. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron: porque nadie nos contrató. El propietario les dijo: entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otro? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Jesús vuelve a predecir su muerte. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que le iba a suceder. Escuchen, les dijo: subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte, luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de los muertos. Jesús enseña acerca del servicio a los demás. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús sana a 2 hombres ciegos. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los 2 ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor,
dijeron. «Queremos ver». Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego los siguieron. Capítulo 21. Entrada triunfal de Jesús. Mientras Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. «Vayan a la aldea que está allí», les dijo. «En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelo. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato». Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: «Dile a la gente de Jerusalén: mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra». Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: «¡Alaben a Dios por el Hijo de David! ¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor! ¡Alaben a Dios en el cielo más alto!». Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. «¿Quién es este?», preguntaban. Y las multitudes contestaban: «Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea». Jesús despeja el templo. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: «Las Escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones». Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: «¡Alaben a Dios por el Hijo de David!». Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús: «¿Oyes lo que dicen esos niños?». «Sí», contestó Jesús. «¿No han leído las Escrituras? Pues dicen: a los niños y a los bebés les ha enseñado a darte alabanza». Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Jesús maldice la higuera. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo: «que jamás vuelva a dar fruto». De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron: «¿Cómo se marchitó tan rápido la higuera?». Jesús entonces les dijo: «Les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe la recibirán». Desafían la autoridad de Jesús. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. «¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?», les reclamaron. «¿Quién te dio el derecho?». «Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta», respondió Jesús. «¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana?». Ellos discutieron el asunto unos con otros. «Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros, porque todos creen que Juan era un profeta». Entonces finalmente contestaron: «No sabemos». Y Jesús respondió: «Entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas». Parábola de los 2 hijos. ¿Pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: «Hijo, ve a trabajar al viñedo hoy». El hijo le respondió: «No, no iré». Pero más tarde cambió de idea y fue.
Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, Señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron: el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Parábola de los agricultores malvados. Ahora, escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo. Pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque pensó: sin duda, respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó: cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron: a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó: ¿nunca leyeron en las Escrituras: la piedra de los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Esta ha sido la lectura del día 277 de nuestra serie Leyendo la Biblia, Nueva Traducción Viviente en un año. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios le bendiga.